Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Yo soy Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor Asdrúbal Aguiar. Él es secretario general de IDEA, que es un foro de ex jefes de Estado y de gobierno que ha sido fundamental para analizar las realidades de la región, analizarlas, crear foros de discusión y adicionalmente ha sido un brazo muy importante para la realidad venezolana. Precisamente ese foro siempre está analizando quizás la raíz de cada una de las problemáticas que se presentan en Venezuela. Y quería abrir justamente el programa del día de hoy con la palabra dictadura. ¿Qué tipo de dictadura o qué tipo de régimen es el del gobierno de Nicolás Maduro? Mira, comenzaría en primer lugar por decirte que IDEA se ocupa fundamentalmente de tratar de llevar la democracia allá en donde no existe. Tratar de contribuir al desarrollo de las democracias que están en avance, que son incipientes, que tienen deficiencias en sus estándares y obviamente hacer el esfuerzo por cuidar aquellas democracias que institucionalmente han logrado consolidarse. Porque si no se sostienen y no se cuidan, se trata de procesos históricos que siempre tienden a declinar. Sí. En el caso particular venezolano, cuando uno analiza la naturaleza de lo que viven y padecemos los venezolanos, uno realmente se encuentra con alguna sorpresa. Uno dice, ¿es una dictadura? Uno podría decir, caramba, bueno, sí, es una dictadura colegiada, porque hay distintos actores que se han repartido el poder en Venezuela a raíz de la muerte de Hugo Chávez Frías. ¿Es una dictadura populista? Sí, porque en definitiva ha sido la explotación y el uso del pueblo para fines inconfesables y sobre todo para sostener a costa del hambre del propio pueblo la estructura del poder y no abandonarla jamás. Algunos dicen es un régimen fascista, sí, porque el fascismo era un régimen que era un régimen fundamentalmente de mentira, o sea, no es que fuese de engaño, sino que no servía a la verdad. El manejarse entre las aguas negras y las aguas blancas, caminar sobre el filo de la navaja entre la legalidad y la ilegalidad, eso era lo típico, por ejemplo, del régimen de Mussolini. Es una dictadura militar clásica. Bueno, sí, están los militares en el poder. ¿Son de derecha o son de izquierda? Bueno, se comportan como fascistas de derecha, pero le rinden culto a Fidel Castro. Pero es que lo de Venezuela tiene un ingrediente que es lo que ha dificultado justamente el que esta situación se haya podido resolver. Es un ingrediente que no se conoce históricamente y no tiene antecedentes. Aquí una estructura criminal organizada, asociada, la del narcoterrorismo, se estableció como propósito y finalidad secuestrar un Estado y usar su estructura para la expansión de un negocio transnacional en tiempos de globalización. Y esto es justamente lo que hace dificultoso el que quienes tienen la mejor experticia política no logren dar con la medicina adecuada para resolver la enfermedad. Quienes se leen los libros de ciencia política buscando alguna experiencia, tratan de poner en práctica la experiencia de lucha contra las dictaduras y tampoco logran resultado alguno. Cuando se hacen todas las modalidades de protesta y de resistencia que se han hecho en Venezuela, porque en Venezuela hay que decirlo, se han ensayado todas las alternativas y se han hecho todos los experimentos. Nadie puede decir que ha habido una sociedad pasiva, sino que estamos frente a una estructura criminal
que como decidió hacer del Estado la base para la expansión de su actividad narcoterrorista, ha generado un doble efecto hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la salida que tienen los venezolanos? Sí. ¿Qué plantean? Bueno, ha pulverizado la estructura del Estado y lo que es más grave, ha pulverizado la estructura social. Uno habla en Venezuela y uno dice, caramba, ¿quiénes representan a la sociedad venezolana? Bueno, nominalmente uno dice, bueno, en la Asamblea Nacional, pero cuando uno ve la realidad de la Asamblea Nacional, casi que llega a la conclusión de que hay una reunión virtual allí de algunos actores que dicen algunas Una vez cosas, a la semana. Sí. pero no tiene aquello efecto expansivo a nivel nacional. A que quedan algunos partidos, sí, quedan allí, pero como si fuesen unas pequeñas franquicias. Lo que sí hay sorprendentemente es que hay grupos de 10 o 20 o 30 personas que deben ser 10.000 o 20.000 o 30.000 grupos, que lo hay a nivel interno y los hay a nivel internacional, porque perdieron justamente aquello que nos daba unidad en la ciudadanía, que era el molde del Estado y de la cosa pública. Eso desapareció totalmente en Venezuela. Ahora, ¿cómo resolver este problema? Bueno, estamos como los médicos que están ante un enfermo que tiene un virus incurable y se están ejercitando las más novedosas medicinas. Pero es experimental todo. Pero todo es experimental y eso hay que reconocerlo, eso es así. ¿Por qué? Porque es un problema político, uno diría sí es un problema político al cual hay que aplicarle racionalidad política porque se trata de un gobierno. Pero cuando uno dice no, no, es que es Pablo Escobar o el Chapo Guzmán que asumió la presidencia de Venezuela y con su cártel secuestró a un Estado. Alguien diría, esto es un problema de seguridad, esto es un problema policial. Pero resulta ser que como está combinado el elemento político con el elemento de seguridad, no hay todavía una fórmula que haya permitido que esto quiebre y de allí que se esté haciendo el esfuerzo que cabe hacer. Por un lado, están las estructuras de persecución criminal internacional avanzando para ver hasta dónde llegan. Están tomando las medidas para quitarle el oxígeno a la estructura criminal que está instalada en Venezuela. Con el mundo opositor y con la población, yo le he dicho a los actores internacionales hay que tener casi que una actitud de comprensión, porque utilizo inclusive un paralelo. Cuando la FARC secuestraba a personas para pedirles dinero, muchas de ellas pasaban años allí. Y se producía una reacción psicológica diferencial en los secuestrados. Algunos se inmolaban, trataban de irse y terminaban muertos. Otros, por el contrario, trataban de hacerse los tontos y sufrir y rezar para saber en qué momento lograban aguantar. Algunos quizás entraban en diálogo con los jefes guerrilleros. Y hay otros que sufrían un síndrome de cambio extraordinario que terminaban rindiéndole culto a los guerrilleros incluso cuando eran liberados. Cuando uno ve la realidad venezolana en una situación de secuestro, uno se da cuenta que esta reacción asimétrica es producto justamente del terror, del miedo en que se encuentra un país que está totalmente secuestrado. Y en eso es simplemente lo que se está trabajando y estamos trabajando. Yo el único consejo, si estoy para dar consejos, si hay gente dispuesta a escuchar consejos, es que justamente como las medicinas que se han aplicado no han dado resultados, entonces hay que hacerse una primera pregunta. ¿Está equivocada la medicina o está equivocado el diagnóstico? La gente dice, bueno, no diagnostiquemos tanto. No, no. Los médicos para poder mandar una medicina tienen que hacer un diagnóstico. Si el diagnóstico es errado, la medicina nunca rendirá su efecto. Entonces hay que hacer una tarea en este sentido y en segundo lugar, nadie puede declararse poseedor de la verdad. Y esto es como una especie de ferrocarril con vagones. Cada vagón tiene legítimamente una opción, una alternativa, una propuesta.
Bueno, que cada quien se monte en su vagón correspondiente. La gente que se monta en el metro en Venezuela muchas veces se para en un punto determinado porque cree que la puerta del metro se abre allí en donde está él ubicado. Y resulta que no, que el metro se movió y abrió la puerta más adelante. Entonces, ¿cuál es el vagón del ferrocarril que al final va a cruzar y hacer clic para que la historia venezolana cambie? Bueno, no lo sabemos. Entonces, pero obviamente para obtener un resultado lo primero que hay que hacer es estar haciendo algo y que cada quien haga lo que debe hacer y lo que le corresponde hacer, ¿no? Doctor, usted habla de una sociedad secuestrada. Los actores de oposición también están secuestrados, unos fuera del país, otros que todavía no saben si ir o volver, o sea, quedan muy pocas figuras y eso también alienta lo que es la desilusión de la gente. Coméntenos en el caso particular, porque muchas veces, a veces la sociedad venezolana no entiende cómo actúan y por qué actúan así. Ellos están secuestrados y están desesperados y por eso las acciones no son correctas. O sea, es que no son las acciones, no es que sean correctas o incorrectas. Si uno lee los manuales, uno se da cuenta de que los manuales dicen eso. O sea, pero es que la ineditez, estoy utilizando una expresión que no está en el diccionario, pero es la que me viene a la cabeza, el carácter inédito de la experiencia venezolana, no ha sido realmente, no tiene una comparación desde el punto de vista regional. Venezuela fue el laboratorio para que esto se hiciese. ¿No sería Cuba o en Cuba realmente no ocurrió así? No, no, es que fueron experiencias totalmente disímiles. Que Cuba estaba tras la experiencia venezolana es cierta. Claro, un país como el nuestro que no tiene memoria, no tiene presente el discurso de Rómulo Betancourt del 12 de marzo de 1964, en donde él textualmente decía dos cosas que deberían servirle de enseñanza a los venezolanos en este momento. Lo primero que decía Rómulo es: mis compañeros de partido me pidieron durante los 5 años que me separara de Caldera, que me divorciara de Caldera. Y yo no lo hice porque tenía un propósito, era acabar con la hazaña de Caínes que prendió en la vida política venezolana desde el nacimiento de la República. Una república construida sobre la base de los odios recíprocos entre los actores políticos. ¿Cuál es la segunda enseñanza que dejaba Rómulo en aquel momento? Decía: la tarea no está culminada. Enfrenté y confronté al movimiento guerrillero, pero mientras Castro siga en La Habana y mientras Venezuela siga siendo un país petrolero, él codiciará a Venezuela para expandir su proyecto criminal y revolucionario hacia el resto de América Latina. Y finalmente lo logró. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros que pasó del 6-4 al 7-4 al 8-4 al 9-4 al 9-9, y en donde sin disparar un tiro, y después de haber sido invadida Venezuela en 2 oportunidades por los Castro, terminaríamos nosotros en esto? Pero es que hay un hecho que, vuelvo, resulta inédito, porque cuando comienza esta historia, de la que yo fui actor de primer orden, y repito, actor de primer orden en el tiempo de Pérez, antes de que lo tumbaran, y en el tiempo de Caldera, directamente hasta presidente encargado. Sí, directamente vinculado con todo esto que ocurría allí. Obviamente que a los venezolanos no les podía pasar por la cabeza la posibilidad de que esto, más allá de un proyecto político, fuese un proyecto criminal. Ahora, era proyecto político y se convirtió en criminal, lo convirtieron los que tomaron el poder después de Hugo Chávez. Fue un hecho distinto. ¿Por qué razón? Porque aquí voy a hacer quizás confesiones inéditas. Yo, por pedido del presidente Pérez, tuve la responsabilidad, que compartí por cierto con el doctor Jacopini Zárraga, que ya falleció, de conversar con todos los muchachos que se alzaron para poder medir las razones que los habían llevado a ellos, 600 y tanto aproximadamente.
Incluso también habló con Chávez en aquel... Nos acompañaba en aquel momento como ayudante, compañero en esa tarea, el entonces coronel Raúl Salazar Rodríguez. Cuando uno escuchaba los argumentos de todos los muchachos, todos tenían que ver con problemas familiares, con problemas de corrupción dentro de la Fuerza Armada, con problemas de malos tratos de los superiores hacia los subalternos, o sea, con problemas de Al final eran problemas personales que ellos problemas que ellos resentían. Un muchacho en lo particular me decía, es que yo le hice un favor a mi comandante y le llevé a su esposa a Maiquetía porque no había llegado el chofer, yo que soy un oficial de academia, y la señora cuando llegué allá me insultó porque se le habían quedado los teteros de los muchachos en Caracas. Había una serie de elementos que se incubaron allí. Pero ¿qué ocurre? En el momento en que la élite venezolana se encariña con Hugo Chávez, y aquí los venezolanos me permitirán que yo omita nombres porque la situación de Venezuela es tan dolorosa que yo prefiero cumplir con aquel consejo que daba Misael Pastrana, padre de Andrés, por cierto, compañero de idea de Andrés Pastrana, y él decía, nadie tiene derecho a llenar de desesperanza a su propio pueblo y a su propio país. Pero muchos venezolanos del sector económico, del sector financiero, de la radio y de la televisión, se engolosinaron con aquel señor. Algunos creían... Para tratar de romper con COPE y AD algunos creían que era una reedición del general Marcos Pérez Jiménez. Incluso le mandaron a hacer una foto similar a la que le tomaron a Marcos Pérez Jiménez. Querían una dictadura. A la que le tomaron a Marcos Pérez Jiménez en 1955, y ellos decían, esto es un milagro, vamos a tener un militar como Pérez Jiménez electo por el pueblo. El uniforme lo copiaron de la foto que Times le publica a Pérez Jiménez cuando es condecorado en tiempos de su gobierno por los Estados Unidos. Se engolosinaron con esto. Yo hice muchas advertencias al final, ya yo era ministro de Relaciones Interiores, y advertía, los cubanos se están metiendo en esto a fondo. Advertía la presencia de las FARC. Y resulta que ni los actores internos, ni los actores externos que podían realmente actuar, reaccionaron y simplemente me dieron una respuesta. Todo eso lo sabemos, pero en definitiva, él ha prometido nombrar ministros de Economía amigos del capitalismo. Que ocurrió al principio y poco tiempo al principio y poco tiempo después. Chávez, cuando sale de la cárcel, y esto es bueno recordárselo a los venezolanos, porque muchos se preguntan, ¿por qué no lo condenaron? ¿Por qué no lo inhabilitaron? Uno se pregunta, es que quien impide el proceso durante 2 años, tiempo suficiente, lo saben los venezolanos, para juzgar, condenar a una persona, por lo menos en primera instancia, e incluso inhabilitarlo, la decisión fue tomada por la víctima de sobreseer la causa a todos, y a quienes no se les abrieron los expedientes, simplemente no abrírselo. Pero dicen que uno de los culpables de esto es el expresidente Rafael Caldera. ¿Él estaba de acuerdo con esos capitalistas? No, es que aquí viene el hecho particular. Tumban al presidente Pérez. ¿Quién viene después? Ramón Velázquez continúa la política de pacificación. Y debo decir algo que es cierto. Esa política de pacificación es apoyada democráticamente en Venezuela. ¿Por qué? Porque el candidato Osvaldo Álvarez Paz, mi amigo personal, Claudio Fermín, que acaba de hacer nueva aparición en la vida venezolana, Andrés Velázquez, todavía actor político, los 3 prometieron en la campaña electoral una ley de amnistía. El presidente Caldera no había prometido eso,
pero la política la había definido el presidente Pérez con el alto mando militar. O sea, desde el principio, claro. O sea, fue una decisión anterior. Esa fue una decisión anterior que generó un problema muy difícil para inicios del gobierno de Caldera. ¿Por qué? Porque es un gobierno que llega al poder con $8 de barril petrolero, quebrado el sistema financiero y desprestigiadas las instituciones en Venezuela. ¿Cuál es el único sostén que tiene un jefe de Estado en América Latina para poder evitar que lo tumben? Apoyo militar. Y resulta que teníamos un problema militar severo. Los militares apoyaban 100%. Los 600 oficiales y suboficiales profesionales de carrera, cuando fueron sobreseídos en sus causas, regresaron a las Fuerzas Armadas. Entonces teníamos a los inicios del gobierno 2 Fuerzas Armadas. El secreto estaba del estadista, y lo logró el presidente Caldera, era cómo lograr pegar eso casi con saliva del oro, como diría, para evitar justamente que esto se transformara en un escenario de explosión en el propio país. Entonces él toma una decisión, dice, no puedo paralizar la política de pacificación, pero sí puedo establecer una sanción. Aquellos regresaron a las Fuerzas Armadas, estos se quitan el uniforme. Chávez, por eso, es el último que sale, porque él reclamaba regresar a las Fuerzas Armadas. Cuando sale, pasa al subterráneo y está en 4 o 5% de popularidad, año 94, 95, 96, 97, hasta que hubo una élite que en Venezuela, que no se entendió con la opción de Irene, no se entendió con la opción de Sala, decidió buscar y apostar a este señor y lo hicieron presidente. Pero él obviamente nunca puso las cartas sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa salen ¿en qué año? Y con esto concluyo este pedazo de la historia. En agosto de 1999, él tiene una crisis en el gobierno Chávez. Su hombre de confianza, ¿no? Su hombre de confianza, compañero del golpe de Estado, era el coronel, el comandante Urdaneta Hernández. El comandante Urdaneta Hernández le renuncia. ¿Por qué razón? Porque Chávez, a través de Ramón Rodríguez Chacín, que era su segundo de a bordo en el área de inteligencia, había firmado un pacto con el narcoterrorismo colombiano. O sea, que eso llegó y era parte del plan. A partir de allí, Venezuela se transforma no progresivamente en una dictadura, sino en una suerte de narcoestado. Y esto lo sabían los servicios de inteligencia en la región y en los Estados Unidos. Pero como hoy lo subestimaron, ¿por qué no se actuó antes? Claro, porque como hoy en día ya uno entiende, lo normal es negociar con el narcotráfico. Lo hizo el presidente Santos. Y yo me imagino que si hubiesen tenido una victoria el presidente Santos en esa negociación con el narcoterrorismo, negociando la impunidad, el segundo capítulo hubiese sido Venezuela, porque le hubieran dicho a los venezolanos, y se los hubiese dicho el mismo presidente Zapatero, ¿y qué les pasa a ustedes que ustedes no negocian con sus narcoterroristas? ¿No? Entonces, ¿cómo es posible esa negociación con una sociedad secuestrada, con gente que no tiene escrúpulos? Se necesita el apoyo internacional, la respuesta puede ser dentro de unos años la Corte Penal a través de orden. Hay que resolver dos problemas centrales. El primer problema central que hay que resolver es, uno, el entender que nadie puede solo resolver este problema. Yo noto a muchos actores políticos con un desprecio profundo por la comunidad internacional. Actores de adentro que desprecian inclusive a los actores políticos venezolanos que están afuera. Esto sí no es inédito. Esto ha pasado en otras experiencias bajo dictaduras militares, sobre todo las del Cono Sur. Actores externos que subestiman a los que están adentro. En tercer lugar, hay que superar también la tragedia que ha enlutado a la historia venezolana. El que quiera, léasela. El que quiera, busque los libros de González Guinán, que son 15 tomos, y si quiere entender a Venezuela, léaselo, porque justamente lo que resolvió el pacto de Punto Fijo fue que se le puso tregua desde la fundación de la República
a los odios para poder construir a un país. O sea que debe haber una justicia transicional si se lograra algún tipo de negociación y perdonar a algunos. Bueno, habrá que imaginar, lo primero es quebrar el modelo, o sea, tiene que producirse una ruptura en esto y después avanzar hacia la construcción de la democracia. Yo no sé cuál es la fórmula, pero pongo el ejemplo. Cuando cae Marcos Pérez Jiménez, ¿a quién se lleva a la cárcel? Al dictador Marcos Pérez Jiménez. Al resto de los perseguidos que se les hizo, se les transformó en actores de procesos civiles de enriquecimiento ilícito, en donde no estaban sufriendo ni el ostracismo ni la cárcel. O sea, hay modalidades para poder trabajar, pero lo primero es salir primero de la estructura criminal, y esa estructura nadie tiene la fórmula por sí solo, y esa fórmula requiere, en primer lugar, saber que lo más importante es Venezuela. En segundo lugar, hacer cesar los odios. Los odios de los Bolívar a los Miranda fueron los que cavaron la tumba de la Primera República en Venezuela. Los odios de Santander con Bolívar fueron los que acabaron con la Gran Colombia. Los odios del general Páez y de su gente frente a Bolívar, pidiéndole a los colombianos que trataran de purgarlo de la tierra porque le había hecho un gran daño al país, tuvieron que recoger las palabras 14 años después. Entonces, en primer lugar, ver el problema central, despersonalizar la política, acabar con el narcisismo digital, saber que el problema es muy grave, que requiere mucho espíritu de entrega, de resolución del problema. Y yo aquí quiero concluir con una afirmación que para muchos resultará casi un despropósito, porque dirán, eso no puede ser verdad. Caldera y Pérez coincidieron plenamente en su análisis sobre lo que estaba pasando en la Venezuela de finales del siglo XX. Y yo fui testigo de excepción en mis diálogos permanentes con el presidente Pérez, de quien fui entrañable amigo hasta su muerte. Y en mis diálogos con el presidente Caldera, de quien fui su secretario de la presidencia. ¿Por qué no detuvieron esto? ¿Por qué no pudieron frenarlo? Hicieron lo posible para tratar de encontrar una fórmula, pero la decisión era simplemente, no sirvió la democracia, no sirvieron los partidos, pero también hay que decirle algo a los dirigentes de partido de la última jornada del siglo XX. No estuvieron a la altura de su obra modernizadora. ¿Por qué? Porque la Venezuela tutelada, que fue la Venezuela de Gómez, de Pérez Jiménez y de buena parte de la democracia, porque eran partidos acaudillados, dejaron de ser distintos para 1998 por una razón. Porque en 1945, mi padre, en paz descanse, cuando fue a Caracas, hizo un viaje transnacional para poder ir a una universidad. Cuando se mudó de Río Tocuyo a Barquisimeto, lo hizo porque no había escuelas primarias en Venezuela, ni escuelas secundarias. En el año 98, Venezuela tenía más de 400 instituciones de educación superior repartidas en toda la geografía nacional. Cuando tú educas al pueblo, cuando le das educación y se hace hipercrítico, tienes que entender que la crítica, en este caso del pueblo, tiene que ser acre, dura, sobre todo en momentos de malestar económico, y allí no valen los tribunales disciplinarios de los partidos, ni las disciplinas institucionales de los jefes políticos. Entonces, esto tiene ciertamente que servirnos a nosotros de enseñanza. Pero hoy en día, lo primero es, señor, el pueblo doliente de Venezuela, yo se lo he dicho y hago una última confesión conversando con los expresidentes, que son 37. En más de una oportunidad, uno y otro se sentía incómodo con uno u otro actor político. Y al final, ¿cuál fue la conclusión sabia? Nosotros no trabajamos por ningún nombre y apellido en particular. Eso era lo propio de la historia venezolana. Nosotros trabajamos por los pueblos que sufren la pérdida de las libertades y son víctimas justamente de no gozar del bien supremo de la libertad. Así que yo creo que esto tiene que ser motivo de
serena reflexión, y que nadie se sienta poseedor de la verdad, o sea, que todos superen sus diferencias. Rómulo no se entendía con Jovito Villalba en el año 57. Caldera no se entendía con Jovito ni con Rómulo. Y ellos pudieron trabajar juntos y resolver el tema. ¿Por qué? Porque amaban profundamente a Venezuela. Doctor, usted es un hombre de comunicaciones. Hay dos preguntas que quiero hacerle, pero me las contesta cada una en un minuto porque ya se nos va el tiempo. En primer lugar, el caso María Corina Machado, ustedes han emitido este comunicado. ¿Qué pasaría en Venezuela si una María Corina, que ha sido un actor principal en la vida política venezolana, desaparece, es acallada? No, en primer lugar, yo espero que el gobierno no incurra en la insensatez de pretender silenciar a María Corina, a quien han intentado silenciar desde hace mucho tiempo. Cuando ocurrió el asesinato de Danilo Anderson, forjaron un expediente para tratar de culparla a ella como responsable, y forjaron dos expedientes en paralelo. O sea, esto no es la primera vez que ocurre. Yo no creo que el gobierno incurra en este despropósito, entre otras cosas porque ciertamente lo que hemos visto como experiencia es que es un gobierno que no se inhibe frente a los crímenes de lesa humanidad. Eso implica tortura, eso implica vejaciones. Ahí está el caso de la jueza Fiune. Así que yo espero que esto sea una amenaza que no se haga real. Hay una reacción por parte de la comunidad internacional frente a este hecho que se está haciendo sentir en este momento y que se seguirá haciendo sentir en defensa justamente de una mujer que con gran coraje y anclada en los principios ha dado la batalla a todo riesgo. Sí. La otra pregunta que le tenía es sobre la Corte Penal. Hay quienes dicen que se necesita que un presidente en ejercicio acuda a la Corte Penal para que esto se acelere. ¿Es posible, tomando en cuenta las relaciones internacionales que usted tiene, y si esto es una respuesta para los venezolanos o es algo que deben esperar unos 10 años para que ocurra? No, miren, pero luego se ha venido trabajando con una gran seriedad en esa materia. Ahí están las denuncias a título informativo que en primer lugar se presentó sobre la masacre del año 2014, que la firmaron parlamentarios de toda América Latina. Está la denuncia que presentó el embajador Diego Arria. Está la más importante, que es la que elabora ya técnicamente Tamara Sujú y se la entrega a la Fiscalía General. Y está ahora el informe presentado por la OEA, elaborado por expertos independientes. La Fiscalía es la que tiene que impulsar esto. Obviamente, desde el punto de vista procesal, si un Estado en lo particular se compromete a impulsar esto, la Corte no va a poder en este caso simplemente retardar o dejar esto allí durmiendo el sueño de los... Eso es posible. Yo he escuchado una buena disposición por parte del gobierno de Chile y ahora por parte del gobierno de Colombia. Pero lo cierto es que la denuncia, porque ya hay una denuncia, está suficientemente sustanciada y lo que provoca es ponerse a llorar cuando uno ve esto. Uno dice, esto no tiene punto de referencia en la historia venezolana. ¿Por qué? Porque hasta nuestros dictadores, tuvimos dictaduras y dicta blandas, había momentos en que tenían hasta cierta magnanimidad y le decían a los venezolanos, bueno, tú fastidiaste, pero vete afuera y vete un tiempo para que no sigas. Y entraban, Pérez Jiménez en 1954, cuando se reunió la OEA, puso en libertad a todos los presos políticos para que tratar de bajar la presión y la mala imagen que tenían en aquel momento. Pero esto que estamos viendo, esto es algo absolutamente inédito. Yo creo que de estirpe castrocubana fundamentalmente, e irreconocible para nosotros los venezolanos, a pesar de que los venezolanos que somos generosos, repito, y esto es lo que hay que revisar a lo largo de nuestra historia, por favor lean la verdadera historia venezolana, que léanse los 15 tomos de González Guinán, eso lo decía Rómulo, nadie puede gobernar a Venezuela si no se lee a González Guinán. ¿Por qué? Porque hemos sido generosos hasta para los odios.
Bueno, leérselo y a la vez tratar de experimentar y entender un poco este régimen. Muchísimas gracias a Asdrúbal Aguiar, quien es secretario general de IDEA, quien justamente entonces daba algunos consejos a los actores políticos venezolanos, a la oposición, a la sociedad en general, a diagnosticar lo que realmente pasa para aportar la medicina necesaria y efectiva para salir del régimen de Nicolás Maduro. Hasta aquí su programa Perspectivas. Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup.